Esta es la nueva Insta360 X4, la última novedad en cámaras 360 de la marca china. Como sabéis, tenemos dos objetivos. Hay mucho de lo que hablar porque, como bien sabéis, se le saca mucho partido a estas cámaras en moto. De hecho, ha mejorado tanto que no estoy seguro de si estamos ante la cámara definitiva. Te cuento por qué. En primer lugar, vamos a ver qué nos vamos a encontrar con esta nueva Insta360 X4. Bueno, un ligero unboxing, aunque tampoco me gustaría pararme demasiado aquí en demasiados detalles porque la cámara ya salió el pasado mes de abril. Hay un montón de reviews en internet y de lo que se trata, lo que vamos a tratar hoy es de los aspectos principales que te interesan a ti como motero. De todos modos, veamos qué nos vamos a encontrar en este pequeño unboxing. Pues evidentemente la X4, que ahora os contaré un poquito más de ella, unos protectores de lente muy interesantes. Esto también luego os contaré más detallitos porque son extraíbles, una nueva funda de neopreno, en este caso la han mejorado con algunos compartimentos por dentro y este cierre con cremallera. Una especie de carcasa que ellos llaman Thermogrip, que luego os cuento más detalles también, y una pequeña gamuza, un paño de microfibras para cuidar y mimar la lente de nuestra cámara. Por supuesto un cable USB. Centrándonos en la cámara, pues decir, tenemos una cámara 360 que si aún no las tienes bien controladas, lo que debes tener en cuenta es que cuentas con dos lentes para grabar todo lo que ocurre a tu alrededor. Es la principal característica de estas cámaras y lo que debes hacer es poner la cámara, despreocuparte de hacia dónde está enfocando y posteriormente con una aplicación móvil o con el ordenador tú reencuadras y eliges hacia dónde vas. Luego te cuento un poquito más también sobre esto, pero bueno, centrándonos en el aparato en sí, en el hardware, tenemos una cámara de dimensiones considerables, sobre todo comparado con cualquier otra cámara de acción si englobáramos. Pero vamos a hacer una comparación más específicamente con la X3, que es la anterior, y ya como podéis ver contamos con un tamaño, sobre todo en altura, un poquito mayor. También aumenta la pantalla ligeramente, en este caso 2,5 pulgadas. La verdad es que es muy generoso el tamaño de esta pantalla y el peso apenas aumenta en 20 gramos. Es una cámara que, ya os adelanto, no es la más ideal para llevar en un casco porque has de buscarte un poco la vida para ponerlo y le pierde la gracia, vamos a decir, porque la doble lente lo que te pide es tenerla lejos y tú poder elegir, en el caso de ir en moto, de enfocarte hacia ti o enfocar, por ejemplo, hacia la carretera. Pero sin duda la gran novedad de esta cámara es la llegada del 8K a las cámaras 360. Ahí es donde supera con creces a su modelo anterior y que en este caso es necesario también dotar de una mayor batería. La batería va en esta rendija de aquí, en este compartimento. También podéis insertar la tarjeta SD y en este caso, si las comparásemos en igualdad de condiciones a 5,7K, aumenta la autonomía de unos 81, si no recuerdo mal, a 135 minutos aproximados. Estos son cifras oficiales, pero como digo, es necesario para el 8K porque en el caso de subirla a esta máxima resolución, pues el rendimiento de la cámara se va a ver afectado, le vamos a pedir que se esfuerce un poco y la autonomía bajaría considerablemente. Luego haremos un repaso sobre ello. Está claro, el 8K es la novedad más importante, pero a partir de ahí cabe destacar la posibilidad de grabar a 60 frames en 5,7K o incluso 100 frames por segundo a 4K en 360 grados, lo que amplía enormemente la versatilidad de la cámara al poder hacer mejores tomas a cámara lenta. Lo llamativo es que en el modo single lens, que graba hasta 4K de resolución, solo llega hasta 60 frames, en cualquiera de las resoluciones, sobre todo porque en el modo selfie sí disponemos de 120 frames a 2,7K. Otra novedad relevante es el aumento de la tasa de bits, que viene a ser la cantidad de información que se guarda por segundo. Pasamos de 120 a 200 megas por segundo, lo que también es clave para mejorar la calidad final del vídeo. Por supuesto también aumentará su peso.
Por lo demás, contamos con fotos de hasta 72 megapíxeles, captura de audio 360 a través de 4 micrófonos y la capacidad máxima de la tarjeta microSD es de 1 TB. Pasamos al software, que también es uno de esos puntos fuertes de la marca, ya no solo en la X4, sino en general nos tienen acostumbrados a tener muchos pequeños modos de grabación para sacarle el máximo partido a sus cámaras. Evidentemente lo más que vas a usar es el modo vídeo o en su defecto el HDR, en condiciones de luz un poco más complicadas. A partir de ahí tienen un montón de modos con los que hacer cámaras rápidas, timelapses y demás, pero a mí quizás el que me resulta más interesante son dos funciones que trae la cámara, que ya las he explicado, que son la pregrabación. Por un lado, esto consiste en que tú le das, digamos, a la pregrabación, dejas la cámara, digamos, estática, y a lo mejor le has puesto 30 segundos. Cuando le dejas grabar, realmente la grabación habrá empezado 30 segundos antes, tienes como 30 segundos de margen. Entonces, una ruta, un viaje, ves algo bonito con los guantes y demás, no le das a grabar en el momento exacto, tienes, digamos, ese backup de 30 segundos. El otro, el modo loop, la verdad es que es más interesante para usarla como dashcam, como cámara de seguridad, porque le configuras un tiempo más amplio, puedes configurar 10, media hora, lo que quieras, la pones a grabar y cuando para se almacena solo el tiempo que tú le has dicho. Por tanto, tú puedes tener la cámara por USB enchufada 2 horas y tienes un percance, te has caído, lo que sea, necesitas ver qué es lo que ha pasado, paras la grabación y tienes ese tramo del final, es lo que se te ha grabado. Muy interesante todos esos modos. También, evidentemente, podemos sacar fotos, quizás para un motero no es lo que más uses porque al final también llevas el móvil y demás, pero bueno, muy interesante que se pueda hacer con muy buena resolución. Además, una novedad reciente para esto de usar la cámara como cámara de seguridad es que puedes configurarla para que cuando enchufes un USB se encienda o incluso se encienda y empiece a grabar en un modo que tú pongas predefinido, con lo cual todo esto aumenta las posibilidades de configurarla como quieras. Y luego un montón de modos de audio que también, para aquellos que habléis a cámara, que queráis coger más el sonido ambiente y demás, tiene varias funciones para configurarlo con su reducción de ruido y demás. Para los más exquisitos tenéis incluso unas pequeñas almohadillas para reducir aún más el viento si queréis grabaros el sonido encima de la moto. Y además, para los más frikis, recordad que tenéis esos ajustes que encontrarías en cualquier cámara, tanto para foto como para vídeo, pues por ejemplo ajustes de color, compensación de la exposición y demás, para tener un ajuste fino de tu captura. Lo interesante además de este 360 es que una vez seleccionas tu calidad, la resolución, tasa de bit, los ajustes de color o lo que quieras, luego editas un montón de cosas en postproducción, no solo el encuadre, sino también esa estabilización flow state, que la puedes activar y desactivar. Puedes poner el horizon lock, que está chulísimo, como por ejemplo si cojo estas curvas y veis que el horizonte se mantiene pues horizontal, como ese efecto que utilizan las MotoGP. He querido hacer solo un apartado para hablar de duración de la batería, autonomía y temperatura de la cámara, porque tiene mucha miga. Ya de entrada, de hecho, nos hablan de ello y han sacado este Thermogrip del que ahora os hablaré, porque el 8K consume muchos recursos a todos los niveles. Tenemos esta batería de 2290 mAh que se carga, según la marca, un 80% en unos 35 minutos y al 100% en unos 55 minutos. Ojo aquí, porque recordemos que no tenemos el transformador, el cargador de serie, así que también dependerá de dónde la enchufes. Pero bueno, tenéis ahí una referencia, una carga bastante rápida de lo que podemos encontrar por ahí. ¿Qué ocurre? La duración, 135 minutos, ellos siempre lo ponen con este asterisco de en laboratorio. Aquí hemos encontrado en diferentes pruebas que he podido hacer de la cámara que tenemos que tener mucho ojo en cómo manejamos la cámara en cuanto a que se nos caliente, evitar que se nos caliente. En este caso, os cuento en primer lugar las cifras que me ha dado a mí, porque
una vez lo hemos puesto en 8K, que la marca da 75 minutos de grabación, yo con una batería lo he podido llevar hasta 81 minutos. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de las funciones que actives en la cámara, esto puede variar un poco, porque la cámara luego tiene que si detección de gestos, que si el wifi, el bluetooth, que si llevas el casco enchufado y demás. Todo esto son recursos que van a tirar también de la batería y puede variar mucho, y también la temperatura. De hecho, forzando un poco esto, el test peor que nos ha salido ha sido dejar la cámara con la parte de delante, que tenemos este rayadito que parece un radiador, digamos, de hecho para evitar el calor, puesto un poco en un sitio así que no estaba muy bien, en estático, en interior, sin darle el sol, con todo esto activo, 8K y demás. La cámara a los 17 minutos se había calentado y nos quedamos sin vídeo. No es un tema que preocupe demasiado, porque si vas en moto normalmente te llega aire, y como bien sabéis, vuestras motos se calientan en ciudad y en los semáforos en rojo, no cuando estás en marcha, con lo cual no es un problema que os vaya a afectar demasiado. Pero esto que tenemos aquí, que es lo que quería explicar, ellos lo llaman Thermogrip. Nos puede hacer la función de proteger la cámara, efectivamente, lo podemos instalar por aquí y bueno, te puede proteger algo, pero realmente la pantalla está por el otro lado, la parte de delante es lisa. Esto, la función que tiene es de aumentar esa capacidad de distribuir el calor para que cuando está la cámara en estático y no tiene una fuente de ventilación, puedas grabar en 8K, bueno, con un poquito mejores garantías, vamos a decir. Muy curioso esta de la carcasa, que la verdad es que no había visto esta explicación en demasiados sitios. De hecho, este interior, que ellos dicen que tiene uno de los componentes es grafeno, bueno, no hay una diferencia súper grande. La verdad es que la mayor diferencia la hemos encontrado en lo que os digo, cuando la cámara está bien ventilada. Mucho cuidado con el 8K para grabar en larga duración por este aspecto, y por el segundo aspecto, que es que come tarjeta como si no hubiera un mañana. En cifras normales, o sea, en una tasa de bit estándar, va aproximadamente a 1 giga por minuto. Es un montón, pero es que además esto se puede aumentar, esta tasa de bit, esta calidad que guarda el archivo, y subiría a 1,5 gigas por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente con una tarjeta de 128 grabando a tope de calidad, superes por poco la hora de grabación. Con lo cual, tener esto muy en cuenta, porque el 8K os va a requerir más tarjetas. Yo de hecho recomiendo tener al menos la de 256 o incluso 512 o 1 tera, que es el máximo que admite la cámara. O tenerlo en cuenta también a la hora de editar, porque todos estos archivos luego necesitaréis moverlos en una aplicación o en un ordenador. Con lo cual, yo me reservaría este 8K solo cuando sepáis que lo vais a necesitar. De hecho, hemos querido hacer este otro test de máxima autonomía, usando además la función de single lens, que llaman ellos, de una sola lente. Esto es un pro también de esta cámara, porque puedes usarla como una cámara de acción normal, prescindir del 360, y si lo que quieres es hacer un vídeo rápido para redes sociales y demás, pones la cámara, por ejemplo, a 1080 o 4K, una sola lente, y ahorras un montón de memoria y un montón de batería. Tanto es así que nosotros a 1080, 25 frames, o sea, una resolución basiquita para redes sociales, en single lens nos ha durado la batería casi 3 horas y media. Con lo cual ahí tenéis esa opción para jugar y administraros las baterías, por ejemplo, en un viaje con la moto. Como cabía esperar, la X4 también es resistente al agua, sumergible hasta 10 metros de hecho. Por otra parte, contamos con una conectividad mejorada, ya no solo por el Bluetooth o la conexión Wi-Fi, sino que también podemos conectar por USB la cámara directamente al móvil para lograr una velocidad de transferencia óptima de todos nuestros archivos. Además, no solo contamos con compatibilidad de auriculares Bluetooth, sino que también podemos usar nuestros intercomunicadores de las principales marcas como Cardo o Sena, lo que nos permite grabar audio desde el casco o incluso dar órdenes a la cámara.
Este sería el audio que conseguimos con la cámara, hablando en un sitio tranquilo, evidentemente, con la cámara, bueno, con el palo selfie, como veis aquí, que desaparece a aproximadamente 1 metro más o menos de distancia. Y este sería el audio que capturas con, en este caso, el Pactalk Neo de Cardo. Ojo aquí porque va a depender mucho, puede variar en función del fabricante del intercom, lo que es la calidad del audio. Porque tengáis una comparación, en este caso os enseño cómo suena el audio directo de la Ace Pro. Sonaría exactamente igual si le pusiéramos el adaptador de micro con este micro que llevo puesto a la X4, que también es posible. Tanto en una cosa como la otra va a depender mucho el micro que llevéis instalado. Muy curioso esto del audio porque también nos permite Insta360 tener controles por voz. En este caso hago una pausa, stop recording. Como habéis podido notar, hay que decirlo en inglés. También si le decimos start recording hay que dárselo directo con una pausa para que interprete, eso está muy bien, que no estoy haciendo un vlog como en este caso y no haga controles incorrectos. Muy interesante también que si tiene gestos con la palma de la mano podemos hacer así e iniciaríamos la grabación, como en este caso lo tenéis ahí en rojo. Y ya por último, pues bueno, si os apetece podéis, hay que pararla, haceros una foto haciendo el símbolo de la V que tanto os gusta. 5, 4, 3, ponemos postura racing y foto. Ya vamos entrando un poco en la parte práctica, como veis, sobre todo enfocada al uso que podéis dar la cámara con una moto. Y bueno, en mi experiencia, lo poquito que he ido grabando con ella, la tengo desde hace relativamente poco, la verdad es que he tenido cero problema en cuanto al funcionamiento porque ya estaba bastante acostumbrado a la X3. Es una actualización en la que crece un poquito, pero digamos que los botones, todos los menús y demás son muy similares, están todos en el mismo sitio. De hecho, la pantalla es un poquito más grande, con lo cual el táctil con un guante que no sea evidentemente un guante enorme y que te funcione con un móvil, que sea un guante apto para pantallas táctiles, incluso con el protector de pantalla funciona perfectamente bien, no he tenido problemas. Se agradece un poco ese crecimiento de la pantalla desde la X2, X3 y ahora la X4. También, bueno, los botones sin ningún problema en principio. Es verdad que los delanteros con los guantes al principio me costaba un poco pillarle la sensibilidad de cuando estaba grabando y tenías que darle, bueno, acostumbrarte a darle un toque rápido para ir firme y ya no hay fallo, ¿no? Eso un poco en cuanto a la cámara en la mano. Súper bien con ella. Como os decía antes, no es una cámara que yo vaya a utilizar demasiado puesta en el casco y demás, con lo cual el tema del peso, el aumento de tamaño me importa cero con esta cámara. Y luego, en cuanto a lo que es calidad de grabación, pues evidentemente hay un salto importante desde la X3 a la X4. Yo de hecho le noto, pues eso, todos los aspectos, ya no solo el 8K, que es de agradecer, es lo principal, porque cuando te la pones empiezas ya a perder un poco esa necesidad de tener el ángulo muy abierto y esa bola que te hace la imagen, que no es muy estética, no soy muy fan de ese efecto esfera que te hace. Con lo cual aquí hay dos cosas. Primero, el 8K, que te ayuda mucho a hacer un recorte más de cámara normal, vamos a decir. Y luego un modo Mega View que se han sacado de la manga, que han conseguido afinar, aunque esto ya más o menos se podía hacer por software antes, tú toqueteando, pero ya lo han puesto un poco por defecto. Le das un botón y te hace un ajuste para que la geometría de la imagen sea cuadrada a pesar de que sea angular. Esto ayuda un montón a tener una imagen más bonita. Creo que es muy interesante hacer toda esta comparativa, sobre todo para aquellos que tengáis ya a lo mejor otra cámara o que os parezca un precio considerable el que hay que pagar por esta cámara y queráis ver, oye, pues a lo mejor ahora se pone la otra de oferta y demás. A mí personalmente, como digo, el salto de la X3 a la X4 a nivel profesional, como los vídeos que hacemos y demás, se nota y la verdad es que se agradece por este aumento de la resolución. Y no solo eso, sino esta tasa de bits, el color. La cámara, la imagen, si veis una cámara y la otra, veréis un pequeño salto. Es verdad que a nivel usuario, pues muchos de vosotros diréis, vale, con la X3 me va de sobra y vamos con ella. Como veréis en esta comparativa que vamos haciendo en imagen, que podéis ir viendo de una a otra, sobre todo
vais a notar lo que es la capacidad de aumentar, de ponerle zoom a la cámara. Como veis en estas comparativas que os vamos enseñando mientras hablo, en mi opinión, donde más vais a notar el salto de una a otra es en ese recorte, en esa capacidad de hacer zoom, con lo cual, bueno, ese límite en el que ya la imagen empieza a estar demasiado distorsionada, que en la X4 está más lejos y podéis, bueno, recortar mucho más que la otra. Personalmente me parece muy interesante no solo quedarnos en el ámbito de 360, que la marca ya sabéis que son líderes indiscutibles, sino también comparar un poco cómo se comporta esta cámara en estos modos single lens y compararlos, bueno, qué resultados puedes conseguir respecto a otras cámaras como puede ser la Insta-RS o la Ace Pro, buscando un poco saber si esta de verdad es esa cámara total, ¿no? Esta cámara que te sirva para todo y no obligarte solo a usar el modo 360 todo el rato. En este punto, pues hombre, evidentemente comparada con una Ace Pro que graba en una lente 8K y demás, esto es un nivel bastante alto, pero mi opinión, la verdad es que ya se va acercando a este punto de, ostras, tener una cámara para todo, gastarte el dinero solo en una, te graba hacia adelante y hacia detrás, y como podéis ver, ya el comportamiento, la capacidad de grabar ya en 4K hacia adelante, solo una lente, te va a ahorrar espacio, te va a ahorrar de luego edición y demás. Personalmente me gustaría que tuviese algunos ajustes más de recorte, como si ocurre en las otras cámaras. Se pueden hacer en postproducción, pero bueno, directamente de cámara tener un angulito un poquito más cerrado sería ideal para mi gusto, pero insisto, tener esta cámara en cuenta como una cámara en que podéis sacarle rendimiento en varios puntos me parece muy interesante. Debemos dedicar una parte específica a las apps de Insta360 de ordenador y sobre todo del móvil. Gracias a una actualización que ha salido hace apenas unos días, ahora es más fácil y más rápido editar tus vídeos en 360. Han hecho mejoras importantes en la inteligencia artificial de la app que se encarga de detectar por ti los momentos destacados del vídeo y escenas principales para ofrecerte una base ya editada de un vídeo con los principales cortes, movimientos de cámaras ya hechos, que por supuesto puedes luego retocar o exportar para compartirlos donde quieras. Otra nueva función que personalmente me ha gustado mucho es una nueva sección en la que añaden movimientos de cámara predefinidos. De esta manera se puede conseguir un look más espectacular y profesional de tus vídeos sin conocimientos técnicos y sin dedicarle demasiado tiempo. Aunque a mí personalmente me sigue pareciendo súper divertido usar los sensores del móvil para reencuadrar el vídeo. Sí, parece un videojuego. La verdad es que han conseguido una app súper completa y que puedes usar gratis con cualquier Insta360, con muchísimas funciones para que elijas la forma de editar que te sea más cómoda y que tu vídeo salga terminado desde la aplicación. Y por dar respuesta a lo que decíamos al principio, ¿es la cámara definitiva? Pues bueno, la verdad es que la respuesta es bastante personal, cada uno tendréis vuestra opinión acerca de ella. Quizás no diría que es la cámara definitiva porque evidentemente a mí personalmente me gusta ahorrar todo el peso que pueda cuando pongo una cámara en el casco y esta es bastante voluminosa. Quizás esa es lo único que me faltaría para ponerle esa etiqueta. Pero desde luego y sin ninguna duda es la cámara que más se acerca a la cámara definitiva en mi humilde opinión. A partir de ahí, pues cada uno tendréis, como digo, vuestra opinión y os compensará o no esta cámara u otra. La decisión es, por supuesto, vuestra. Si os puedo dar algún consejo, pues bueno, seguimos, como siempre, estando en una cámara 360 que tiene unas cosas buenísimas, que es mucho más permisiva a la hora de que tú te olvidas de lo que estás grabando y demás. Lo hemos repetido en cada vídeo de cada cámara que hemos probado de estas. Y bueno, puedes editar luego, sacarle mucho más rendimiento a lo que estás grabando. Pero, y aquí viene el punto en el que os puede ayudar a elegir, si sois una persona que no sois demasiado tecnológicos, aunque es verdad que cada vez Insta360 con su aplicación lo pone muy fácil a la hora de editar, pero si no os desenvolvéis mucho con el móvil y queréis grabar directamente y que ya esté, pues quizás una Ace Pro, por ejemplo, sea vuestra cámara. En cuanto seáis un poco más apañados, que no os importe dedicarle ese tiempo extra a ir al móvil, ver lo que habéis hecho y hacer tomas tan chulas como la que hemos grabado, entonces sí, esta puede ser tu cámara. Como siempre, os invito a dejar vuestros comentarios de qué os ha parecido la cámara o el vídeo,
o lo que queráis, cualquier duda intentaré leeros y contestaros a todos. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.